Hola, ¿qué tal? Yo soy la Miss Yanela y el día de hoy continuaremos con nuestras lecciones del discipulado número 2. Doy la bienvenida a todos en esta hermosa tarde por asistir a la casa del Señor. Gracias por invitar a sus amigos, a sus vecinos y a sus conocidos. Sigámoslo haciendo. Muy bien, chicos, para recapitular un poquito lo que hemos estado viendo en este discipulado número 2. Hemos estado viendo acerca de los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? Características de nuestro Dios. Ejemplo, hemos visto, Dios es amor. ¿Qué más? La semana pasada hemos visto, Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir? Que Dios no cambia, Él no varía y nunca va a cambiar. Su esencia se ha mantenido desde siempre. Muy bien, vamos a hablar el día de hoy de otro atributo, pero para iniciar vamos a orar. Los que son nuevos en esta tarde van a escuchar más o menos cómo voy hablando con Dios, porque eso es la oración. Poco a poco ustedes van a encontrar la forma. Amado Dios, gracias te damos en esta tarde por habernos permitido venir. Te pedimos que sea usted limpiando nuestros corazones. Lávanos, límpianos, purifícanos, porque aún hablamos cosas malas, vemos, Señor, cosas que no te agradan. Pensamos, decimos cosas que no son gratas delante de ti. Perdónanos. También te pedimos en esta tarde que tu Santo Espíritu sea hablando a nuestras vidas. Enséñanos conforme a tu voluntad y que todo lo que aprendamos podamos aplicarlo en nuestra vida diaria. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a levantar nuestras manos y a glorificar a Dios. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguno de ustedes sabe quién es este personaje? Todos lo conocemos y actualmente pues ha aparecido en redes, plataformas como TikTok, Facebook e incluso en algún reportaje a nivel de televisión nacional, etcétera, etcétera. Hablamos de estos dos personajes. Se dice, para resumir, que cuando Chespirito hacía la serie, conoció a esta actriz y pues él estaba casado, tenía sus hijos y aún con esposa e hijos, él empezó a atravesar todo este proceso artístico, ¿no? Iba creciendo, creciendo y en el camino dejó a su esposa y se casó con este personaje. ¿De qué término estaríamos hablando? Vamos a ir un poco pensando de qué. Otro caso para mis amigos futbolistas. Piqué y Shakira. ¿Qué sucedió allá por los años 2022, si no me equivoco? Correcto, ¿no? La misma situación. Ya vamos entendiendo de qué vamos a hablar. Piqué estaba casado con Shakira y tenían dos hijitos. Y vamos a ver. Apareció un tercer personaje. Situaciones así hay a lo largo de nuestra vida. Si ustedes no han escuchado alguna de las tres ejemplos que he puesto, conocerán algún otro desde los artistas que ustedes siguen, las aficiones que ustedes tienen. Pero nuestro mundo está plagado de infidelidad. Y el día de hoy, hermana, vamos a hablar acerca de la infidelidad. No, vamos a hablar de su opuesto. Vamos a hablar sobre la fidelidad. ¿De quién? De a memorizar, vayan aprendiéndose de la forma que ustedes saben. Algunos de ustedes tienen una forma de memorizar repitiéndolo a cada momento, algunos tienen la forma de memorizar tal vez con mímicas, otros tienen formas de memorizar con memotecnias, qué sé yo. Ustedes tienen su forma. Yo les voy a dar el texto. El texto es: porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Salmo 105. Vamos a ir hablando y tal vez repitiendo este texto a lo largo de la enseñanza. Al finalizar, yo les voy a preguntar. Voy a ponerles todas las citas bíblicas que hablan acerca de la fidelidad de Dios. Pero les voy a contar el día de hoy una historia que ustedes ya se la conocen, de memoria. Es la historia de José, un personaje que aparece en el libro de Génesis. ¿Qué sucede con José? Dice la historia que José tenía hermanos. ¿Cuántos hermanos? 11 hermanos. José era hijo de Jacob y su papá en algún momento le compró una túnica de colores a José y a sus otros hermanos no. Esto despertó en los hermanos enojo, envidia. ¿Y qué hicieron? Un día quisieron matar a José.
Trataron de matarlo, no pudieron. José estaba más vivo que nunca. Sus hermanos, al ver que no mataron a José, decidieron venderlo. Pasaba una caravana de madianitas y dijeron, ajá, ahí se va él. Agarraron a José, los llevaron con los madianitas. Los madianitas lo vendieron como esclavo en Egipto. Nos vamos a poner a pensar todo lo que José ha tenido que atravesar. Pobrecillo. Llegó a Egipto, fue vendido como esclavo a Potifar, un hombre que tenía cierto grado social. Potifar tenía una esposa. Esta mujer se enamoró de José, le gustó José y empezó a coquetearle, empezó a seducirlo. José nunca cayó, nunca cedió, nunca traicionó a su amo. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios y dijo, no, yo no puedo hacer esas cosas. La mujer, despechada, enojada, dijo, ay, intentó abusar de mí. ¿Y qué hizo Potifar? Lo mandó a la cárcel. Estando en la cárcel, José conoció a esclavos, etc. Pero como José era muy bueno en lo que hacía y era fiel a Dios, Dios lo puso en un lugar de autoridad y empezó como que a ser el líder de todos los que estaban ahí en la cárcel. Para resumirles un poco la historia, porque en realidad en la vida de José pasan tantas cosas, sería muy bueno que lo lean. Así que el día de hoy espero despertarles la curiosidad para que puedan leer acerca de la historia de José. Bien, ¿qué pasó entonces? Seguimos. José llega a ser el líder de los que estaban en la cárcel y después de haber interpretado algunos sueños con la ayuda de Dios, logra salir. Y al salir ya empieza a codearse con él Faraón, es decir, el presidente, digámoslo así, de Egipto. El faraón lo puso como mano derecha y empezó a administrar muchas cosas. ¿Por qué? Porque José, a través del sueño que logra descifrar de Faraón con la ayuda de Dios, descubren que va a haber un tiempo de sequía. Y como José era un buen administrador, el faraón desea ponerle en ese lugar de administrador, para administrar la economía del lugar y también con ello el tema de los alimentos. Mientras que José estaba ahí, imagínense ustedes, estar lejos de tu familia, tus hermanos te vendieron, tuviste que pasar por lo de Potifar, todo eso. Yo digo, José probablemente hubiera sido la persona más envenenada del mundo, ¿no? Que hubiera querido ni bien ver a los hermanos, cuello. ¿Por qué? Porque estaba en una posición alta. Pasa todo este tiempo y justo cuando hubieron los años de sequía, la familia de José viene a Egipto a pedir comida, sin saber que José estaba ahí, obviamente. Y José se encuentra con sus hermanos. Ustedes ya conocen la historia, ¿no? José los perdona. José es clave. La historia de José, el personaje de José es clave. Ahora, para que me digan que José no existió, existen escritos, jeroglíficos, etcétera, que mencionan a José con otro nombre, pero hacen referencia de un personaje que vino de pasando el río, que ayudó a los egipcios. Es decir, José es un personaje histórico, un personaje real para todos los agnósticos, ahí los que no creen. Pero el punto de esto es, de José van a nacer 2 hijos que luego van a ser parte de las 12 tribus de Israel. Pero eso ya es otra historia. Pero yo digo que es clave, ¿por qué? Porque Dios prometió a la humanidad desde el inicio de los tiempos darnos un redentor. Darnos un redentor que pues va a venir de toda esta generación, va a venir de toda esta genealogía. A aparecer ya se está dando los primeros pasos para concretar el gran plan de salvación de Dios a nuestra vida. ¿Qué hubiera sucedido si José nunca hubiera llegado a Egipto, no hubiera podido salvar a tanta gente y dentro de ellos a los hijos de Jacob, Israel? Es decir, Dios siempre se ha mantenido fiel a su plan de salvación. En la historia de José vemos esa fidelidad de Dios. En la historia de José vemos que Dios es fiel con los que le son fiel. Por eso es que la otra parte de nuestra aplicación, que lo vamos a hablar después, pero les voy diciendo, es que nosotros, si somos fieles con Dios, Dios lo va a hacer con nosotros. Vamos a ver otro punto, que es que aunque no seamos fieles nosotros a Dios,
Dios sí lo es con nosotros. Hablando de toda esa gente que se salvó gracias a que Egipto guardó alimentos, guardó cereales para poder brindar a toda la gente que pues iba a morirse de hambre en una hambruna de 7 años. No toda la gente quería a Dios, creía en Dios y era fiel a Dios. Pero aún así, Dios les proveyó alimento. Dios nunca dejó de proveer. Dios usó la vida de José para poder abastecer a mucha gente, tanto a los que amaban a Dios como a los que no amaban a Dios, a los que le eran fiel a Dios y a los que no le eran fiel a Dios. La fidelidad de Dios no está sujeta a nosotros los seres humanos. Dios es fiel porque es fiel, es su esencia, es su naturaleza. Vemos también que Dios es fiel, dice su palabra, que Él es fiel para perdonar nuestros pecados. ¿Cómo vemos esto en la historia de José? Pues José perdona a sus hermanos, ¿verdad? José viene a ser un arquetipo de una característica de Dios, que es perdonar. Perdonar no es fácil, chicos. Yo sé, muchos de ustedes, no, mi papá, hermana se fue, ahora él viene, yo lo trato como si nada, porque él no me suma, no me resta mi vida. Y a veces nos cuesta perdonar. No, hermana, ese amigo, pero que me traicionó, ya no somos amigos, ya no le hablo, me da cólera verlo. Nos cuesta perdonar. Perdonar no es una característica humana. Dios nos la otorga. Dios nos otorga el poder de poder perdonar. Es difícil perdonar a las personas que te lastimaron, que te hirieron físicamente, que te hirieron a nivel emocional. Es muy difícil perdonar. Y vemos que en la historia de José, José tenía tanto por qué no perdonar. Lo vendieron, primero lo quisieron matar, luego lo vendieron como un esclavo. José ya en Egipto todo lo que tuvo que pasar, lo acusaron de violador, lo metieron a la cárcel, en la cárcel se olvidaron de él. José sufrió mucho, pero cuando vio a sus hermanos los perdonó. El arquetipo de lo que viene a ser Dios al perdonar a quienes no merecen ser perdonados. Hasta este momento no les he definido qué es fidelidad. ¿Por qué? Porque quería que ustedes puedan entender la fidelidad según el contexto. ¿Qué quiere decir? Que vayan razonando, pensando qué significa fidelidad. Así que les voy a ir preguntando, hasta este punto, ¿qué han podido entender? ¿Qué es entonces o qué significa fidelidad? Participemos. Casi todos hemos tenido esa idea. La fidelidad es definida como lealtad. Cuando hablamos de que una persona es fiel, hablamos de que la persona es digna. Entonces, que no va a haber un tema de traición de por medio. Yo aquí traje mi plagio para poder ser más precisos. Si decimos que Dios es fiel es porque Dios es leal. Y ya lo hemos visto, les reitero, en la historia de José. ¿Qué más hemos visto? Que Dios siempre hará y cumplirá lo que ha dicho. Entonces, si hemos visto que Dios ha cumplido con José, ha estado cumpliendo y sigue cumpliendo hoy en día, va a cumplir su promesa de regresar por segunda vez. Y va a cumplir su promesa de darnos vida eterna a los que creemos en Él. Entonces, chicos, Dios es fiel. Debemos confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él es fiel. La RAE, por ejemplo, habla de fidelidad a la copia exacta de algo, ya sea a nivel sonoro o ya sea a nivel visual. ¿Qué quiere decir? Que hay una perfección. Vamos a ver que Dios es confiable, cumplidor, constante, inquebrantable, fiel, incondicional. Y ya para terminar y finalizar con nuestra enseñanza del día de hoy, para todos mis amigos que dicen que la Biblia es un libro obsoleto, que no se aplica a nuestra vida, que ya pasó, ya está viejo, que aplica a nuestra vida y estoy muy segura que aplicará a todas las generaciones venideras, es lo siguiente. 1. Dios es fiel. Por lo tanto, debemos creer en Él, que Él lo que nos dice en su palabra lo va a cumplir. Si Él nos dice, no te preocupes por lo que va a pasar mañana, basta cada día su propio afán, ¿por qué nos ponemos ansiosos de lo que va a pasar después, chicos? ¿Por qué estamos ahí preocupados, afanados? Hermano, no sé, ya entramos en ansiedad, porque la ansiedad, la preocupación es ocuparme antes de lo que va a pasar. Muchas situaciones mentales
podrían ser fácilmente absueltos si confiáramos en la palabra de Dios, si creyéramos en la lealtad de Dios, si creyéramos en su fidelidad. Entonces, chicos, confiamos en Dios. Confiamos de que para los que aman a Dios, todo obra bien. Yo sé que muchos de ustedes no viven en la familia cristiana. Es más, algunos dicen, no, hermana, mi papá es uno en la iglesia, otro en la casa. Y nos enojamos por eso. Y creemos que es Dios el culpable. Es que Dios no es culpable. Ya hemos visto que Dios es fiel, Él es perfecto. Somos nosotros los que fallamos. Pero siempre confiemos en que Él aún está perfeccionando a nuestra familia, aún está perfeccionando a los seres que nos rodean. Confiemos que en medio de nuestra situación, circunstancia dolorosa, hermana, yo no vivo con mi papá, hermana, mi papá pelea constantemente con mi mamá, hay pleitos, peleas, golpes, puñetes en casa. Confiemos en que Dios tiene el control. Hermana, es que ahorita no entiendo, es que la vida no la podemos entender, amados chicos. Las situaciones que nos ocurren en la vida ya sabemos, el pecado ingresó y ha transformado completamente lo que nosotros vivimos, lo que conocemos, y es un mundo de dolor. Pero tenemos la fe y la certeza de que nada lo que pasa en esta tierra no es eterno, que Dios nos ofrece una paz que no podemos obtenerlo en ningún lugar. Y aún en medio de las circunstancias dolorosas, Dios nos da la paz que tanto necesitamos. Entonces, Dios es fiel, confiemos en sus promesas. Y lo segundo que vamos a aplicar en nuestra vida es que si Él es fiel, nosotros tenemos que ser fiel. Nosotros tenemos que ser el ejemplo de fidelidad. Y no ser Chespirito, no ser Nodal, no ser Gillo, no ser Piqué, y entre otros, y todos los que ustedes conocen. Si mi papá se fue con otra familia, ejemplo de infidelidad, ¿qué esperamos nosotros para crecer y ser diferentes? Porque en algún momento ustedes tendrán familia. Dios nos pide a nosotros también y nos va a demandar ser fieles. Y lo hemos visto en el caso de José. José fue un hombre fiel. Fue un hombre fiel a Potifar. Potifar lo puso como jefe de su casa. Le dijo, tú puedes agarrar todo. Esta casa prácticamente es tuya. Nunca le dijo en palabras que su esposa no era de él. Pero era obvio que José podía tocar todo menos la mujer de su amo. José pudo haberlo hecho. Potifar no estaba en la casa. La mujer me sigue. Yo voy con ella. Me ofrezco también. Pero no. José dijo, no. ¿Cómo puedo pecar contra Dios? ¿Cómo puedo hacerle esto a mi amo? ¿Cómo puedo ser desleal a lo que Él me ha proporcionado, la confianza que Él me ha dado? Entonces ustedes, chicos en casa, seamos leales con nuestros padres. Si mi papá me da permiso para ir a un lugar, tengo que ir al lugar donde dije que iba a ir. Si mi papá me dio permiso para llegar tarde porque fui a X lugar, llega a la hora que te dijo, si es posible 10 minutos antes. Seamos dignos de confianza, dignos de lealtad. Y que cuando en algún momento tú digas, no, yo sí soy leal. En un mundo lleno de deslealtad, infidelidad y tantas cosas, mi Dios es fiel y leal, yo quiero serlo. Nosotros tenemos que ser leales y fieles. Les va a servir a lo largo de su vida. Ser fieles con Dios, así como lo fue José, en todo momento, y Dios fue fiel con él, le atribuyó y le dio posición, le dio poder, porque también José era fiel. Entonces, si tú estás ahí, no sé, a veces papá y mamá nos permiten acompañar a nuestros amigos, tal vez a su cumpleaños, etc. Y tú vas y nunca falta quien diga, a ver, un brindis y ya la cervecita y pasa. Que tú puedas decir, no tomo porque soy cristiano. Siendo fiel a Dios, siendo leal a Dios, hablando las cosas claras. Pero ¿qué es lo que hacemos a veces? Es algo a medias. ¿En qué sentido? ¿No? Pasa por nuestro lado, Yanela, sírvete. Ay, no, es que me duele la barriga, por eso no tomo. No tenemos la suficiente valentía. No somos lo suficientemente fieles y leales de decir, no tomo porque soy cristiana. No es
parte de mis principios, no son mis valores. Entiéndeme. Yo creo que nadie te va a estar forcejeando cuando tú eres claro con lo que tú crees, con tus convicciones. Con estos puntos a detallar, yo sé que ustedes tienen mucho más aplicaciones para la vida en realidad. Y yo sé que mientras he estado hablando, ustedes han pensado y han conectado cosas, ¿no? Así, mira, puedo ser fiel con una corta oración en esta tarde que hemos aprendido su palabra y vamos a pedirle a Dios también que nos ayude siempre a recordar que Él es fiel para recordarnos de sus promesas y también pedirle que nos ayude a ser fieles a lo largo de nuestra vida. Amado Dios de la gloria, gracias te damos por habernos enseñado tu palabra. Sea usted mismo recordándonos siempre que tú eres fiel y que también deseas que el ser humano sea fiel para contigo y para con nosotros. Te agradecemos, gracias y bendigo la vida de todos los presentes en esta tarde. Y sea usted reuniéndonos en un próximo servicio. En el nombre de Jesús, amén. Es en esta parte, cuando ya hemos terminado todo, que podemos hablar un poco acerca de lo que ya hemos hablado tal vez. Tengan alguna pregunta, hermana, ¿y quién es Chespirito? A ver, cuéntenme la historia, les podemos contar a grosso modo. Hay tiempo para poder hablar. Obviamente todos participamos. Y si es que no hay nada que hablar, podemos realizar algún. Es decir, eso sería todo conmigo en esta oportunidad. Dios los bendiga.